Buenas tardes a todos y a todas. Soy David Patiño, yo soy el vicedecano de Calidad, Comunicaciones y Relaciones Institucionales de esta casa. Y es para mí un inmenso placer representar a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla en un día tan bonito para nuestro centro como es la inauguración de este magnífico máster en estudios avanzados en dirección de empresas. Les voy a presentar a las personas que me acompañan a la mesa. A mi derecha está la señora Teresa Suárez Martín, que es consultora de comunicación y marketing y creadora del método Lumen, que después nos dictará una conferencia. Más allá está Félix Jiménez Naharro, que junto con a mi izquierda Pedro Garrido Vega son los coordinadores del máster universitario en estudios avanzados en dirección de empresas, y más allá está Francisco Morales Martínez, que es arquitecto de informática técnica, de IT, en hídrica y antiguo alumno de este máster. Además, nos acompañan, y les agradezco que estén aquí, la señora Teresa Sanz, que es la directora de Alumni, muchas gracias, y las profesoras del máster Carmen Medina, Rafi Alfaya, María del Mar González y Esther Chávez. Bueno, hoy es un día de especial ilusión para el equipo de canal al que represento, y es para vosotros y para vosotras que con emoción, interés y curiosidad iniciáis una andadura que representará un hito importante en vuestra formación y en vuestras vidas. Os doy la bienvenida con la misma ilusión con la que venís vosotros, con esta ilusión de representar a un centro con el que estamos tan orgullosos de los cursos que impartimos y en especial de este. Y es verdad que estoy seguro que vuestros profesores están casi tan nerviosos como vosotros. Quiero además aprovechar para agradecer a los miembros del personal técnico de gestión, de administración y servicios, el PTGA. Muchísimas gracias por vuestra implicación, y como siempre, para que el curso que comienza se pueda desarrollar en las condiciones que deseamos. Compañeros, muchas gracias por el esfuerzo que realizáis. Bueno, simplemente os voy a dar unas pequeñas pinceladas de este centro para que sepáis dónde os metáis y de este curso. No os preocupéis, que enseguida les doy la palabra al resto, que tienen cosas más interesantes. Pero bueno, sí que deciros que empezáis un curso MOEADE que se inició en su formato actual durante el curso 2017-18, con lo que iniciamos la 8ª promoción. Anteriormente tenía unas pocas más. El curso está más que consolidado como un referente de los estudios de economía y empresa. Y de verdad que estamos especialmente orgullosos de la cantidad de profesionales que ha formado este curso y que, bueno, después nos va a contar Francisco, nos va a contar su experiencia. Pero como en este acto soy el representante del centro y como representante además, como responsable de la calidad del centro, pues he cogido algunos números referidos al curso 2023-24, que es el último del que tenemos datos. Actualmente en ese curso estaban matriculados en esta facultad 4.417 estudiantes de grado y 237 de máster, lo cual hace que seamos el segundo centro por número de estudiantes de la segunda universidad más grande de España. Ese año egresaron 498 graduados y 49 máster, de los que 11 lo hicieron en este máster. Contamos con unos 440 profesores, de los que el 65,5% son permanentes. En este curso 68,4%. Más o menos 55%, 56% funcionarios, que son o bien catedráticos, titulares, contratados doctores. El nivel de satisfacción por vuestra parte con la docencia en este curso fue de 9,22 sobre 10. De hecho, en general, todos los cursos de esta facultad tienen unos elevados grados de satisfacción que generalmente superan el 9.
y así suele ser en este máster. El nivel de satisfacción del alumnado con el título fue de 4,38, en este caso sobre 5. Y el nivel de satisfacción de las personas egresadas con la formación que habían recibido fue de 4,17 sobre 5. Y dos de las cosas que más os suelen preocupar: la elección del TFM. La satisfacción entre vuestros compañeros de aquel entonces fue bastante importante, superando 4 y pico sobre 5. Y el otro elemento que os suele interesar, las prácticas. El nivel de satisfacción de los tutores externos era del 4,89 y la vuestra del 4,10. No os mareo con más números, pero sí quiero que se sepa dónde estáis entrando. Y bueno, los números, a mí me gusta decir, porque los números, verdad, que suelen ser bastante objetivos, pero no os voy a marear más. Pero sí quiero reiteraros mi bienvenida y, por supuesto, indicaros que tenéis al equipo de canal a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os invito a que echéis un vistazo a la página web del centro, a la página web del título, que os descarguéis la app del centro, nos hagáis seguidores de nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram, LinkedIn, nuestro canal de WhatsApp. Seguid también, por favor, ahí están los compañeros de audiovisuales, nuestro canal de YouTube y nuestro canal de TVUS y el podcast. Y, por supuesto, invitaros a que uséis nuestras magníficas instalaciones, la biblioteca y el resto de instalaciones. Por favor, disfrutad vuestro paso aquí, sufrid vuestro paso aquí, que también lo vais a sufrir, y aprended muchísimo, y de verdad. Y no me quiero extender más en esta bienvenida que le estoy dando a este curso, y simplemente les voy a dar la palabra a los coordinadores del máster. Muy bien. Bien, buenas tardes a todos. Ahora, bueno, pues va a dar su charla magistral Teresa Suárez, una gran comunicadora y especialista en marketing. Yo la primera vez que la conocí fue precisamente en una visita que hicimos el año pasado al Cubo y nos dio una sesión fabulosa sobre el marketing. Y bueno, cuando salimos de la sesión le dije que si no le importaba hacernos esta sesión de apertura de nuestro máster. Bueno, voy a decir unas breves palabras sobre su perfil profesional. Su trayectoria ha estado siempre ligada al marketing, la comunicación y la formación de empresas STEM. Fundó One2 Corp, una agencia con la que ha liderado más de 30 proyectos de consultoría, comunicación y formación para más de 20 grandes marcas en varios países. Recopiló su experiencia en el método Lumen, una metodología que impulsa a empresas del ámbito sanitario, científico, innovador y tecnológico. A lo largo de los años ha dado forma a estrategias y claves de comunicación y marketing que funcionan, dando forma al método que está en constante evolución y crecimiento desde el año 2007. Sin saberlo, un programa que realizó en Estados Unidos, el International Visitor Leadership Program, marcaría el impulso de su vocación por la transferencia del conocimiento y de la ciencia. Y desde aquí quiero agradecerle pues, su participación y su apoyo a nuestro máster. Y doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ahí le doy. Ahí va. Estoy más acostumbrada a hablar de pie. Perdonadme que me voy a mover mucho. Muy, ¿sí? ¿Sí? ¿Es posible? Sí, digo, por el streaming me da mucho... ¿Sí? Pues estoy más yo, la verdad. Vale, sí. ¿Lo ponemos? Sí, lo hacemos lo que sea más cómodo. Muchísimas gracias, ahora sí. Quiero agradecer por supuesto, David Patiño, vicedecano de Calidad, Comunicaciones y Relaciones Institucionales, por la bienvenida institucional, muy especialmente a los coordinadores, don Félix Jiménez Naharro y don Pedro Garrido Vega, por la invitación a compartir
este momento, ¿no? A invitarme a este momento tan especial que es el acto de inauguración del máster universitario en estudios avanzados en dirección de empresas en la Universidad de Sevilla, de la que soy alumni también, ¿no? Y un saludo también a la representante de alumni, a Teresa Sanz. Para mí, de verdad, es un honor estar aquí en el inicio de este vuestro camino del máster, acompañándoos en este comienzo de una nueva etapa en vuestras vidas, que también pues, forma parte de la mía. Dicen que lo que más vale en la vida es aquello que no se puede comprar, y así me siento yo agradecida y afortunada por poder acompañaros en este momento de inicio, cuando todo de este máster, el conocimiento, las redes, todo lo que vaya a aprender, pues está por descubrir y está por construir. Y cuando me pidieron el título para la invitación, ya es como, bueno, ya esto es una realidad. Comencé preguntándome qué me hubiera gustado escuchar el día que comenzaba mi máster. Y ahora que lo pienso, yo he hecho 2 máster, entonces, pues el primero, ¿no? Vamos a pensar en el primero. ¿Qué consejos me hubiera gustado o que me hubieran marcado la diferencia desde el principio, ¿no? Desde ese momento inicial en el que pues, nos enfrentamos a un cuerpo de profesorado, a unos conocimientos, pero es verdad que un máster va mucho más allá de todo ello, ¿no? Va sobre todo de cómo lo aprovechemos, ¿no? Y en eso pues me voy a centrar. Era un momento muy diferente y a la vez parecido en el sector de la comunicación, os lo cuento, ¿no? En ese momento atravesábamos una crisis de las más duras de la historia porque era justo tras el boom inmobiliario de 2008. Los medios estaban reduciendo plantillas, las empresas estaban recortando inversiones, para el marketing, para la comunicación. Era un momento muy malo y era un momento muy malo también para un profesional junior que quería acceder al mercado laboral. Era un momento malo también para emprender, para perfiles senior, ¿no? Era un momento muy difícil. Yo en ese momento combiné 2 prácticas sin remunerar con otros estudios, empecé a lo que realmente me gustaba, lo fui descubriendo, hice prácticas en televisión española que me sirvieron también para darme cuenta de que crear contenidos que morían en un día pues no era para mí, ¿no? Abandoné ese lado del periodismo que había estudiado, pero en realidad está dentro de mí. Y también descubrí que los medios de comunicación no me atraían, por lo que me especialicé en comunicación empresarial, que eso fue uno de los másteres, ¿no? Es decir, el hecho del máster al final es esta vueltecita de tuerca que le damos al grado, ¿no? que hayamos hecho. Y para mí fue clave, pero por puro instinto, no fue planificado, también os lo digo, no tengo mérito en eso, pero me gustaba mucho lo digital, lo tecnológico, y dejé salir la friki que tenía dentro, ¿no? Yo he estado pegada desde niña, me pegaba horas navegando en CDs, los que había en casa los metía, pues a lo mejor era la Encarta, era un Trivial, los que seáis de otra generación sabréis de lo que estoy hablando, es decir, no había internet y yo navegaba, ¿no? en el ordenador antes de que internet hubiera llegado a nuestros hogares, ¿no? Ya luego con internet, pues imaginaos, ¿no? Pero en ese momento yo me pegaba al ordenador como si ahí hubiera un mundo, ¿no? Ahí empecé a hacer las prácticas que fueron, no sé si las terceras o las cuartas en Evento Blog España, en un evento que se celebraba aquí en Sevilla. Convocábamos a más de 2.000 personas, precisamente a todos esos frikis, a hablar de los blogs, de lo digital, ¿no? Que hoy parece como súper antiguo, pero también digo que los blogs no han muerto, que están más vivos que nunca, porque al final son la clave del contenido que nos arrojan los buscadores y que nos arroja la propia IA, ¿no? De la que hablaremos un poquito más adelante sobre ella. Y ahí, en esa cita, pues gracias a estar junto a los perfiles técnicos más interesantes de Europa, ¿no? Venían a Sevilla en noviembre. Todos los años, bueno, pues esas prácticas evolucionaron a un trabajo y me conectó con los perfiles de mis profesores del máster. Algunos todavía son colaboradores míos, como proveedor o como cliente, es alucinante, pero yo eso lo recuerdo con muchísimo cariño porque parece que no, pero esa red que os aporta el máster es fundamental que la trabajemos. También os tengo que decir que yo era la alumna delegada, no sé si tenéis ese rol, ¿no? Imagino que tendréis un alumno colaborador, ¿no? Sí. Pues ahí te toca hacer un poquito más y en ese sentido también te permite estar más pegado, ¿no? a los propios profesores, ¿no? Y esa fue una maravilla para mí, ¿no? Y el aprendizaje que saco de ese momento es que si tenemos que hacer prácticas del máster, ¿no? Pues hacerlas realmente de algo que os guste, de algo que lo que penséis que de pequeño os motivaba, de algún instinto que tengáis ahí.
aunque no sea exactamente lo que habéis estudiado anteriormente, sino en realidad a dónde os queréis dirigir, ¿no? Pues sería lo ideal, ¿no? Sería lo más interesante. Para mí, como digo, esto lo podemos extrapolar a la vida profesional y la comunicación es un trabajo tan infinito. Los que conocéis este mundo o el marketing, la jornada laboral supone tantas horas en el día que invertirlas en temáticas que nos apasionan es lo ideal, ¿no? La mejor decisión posible, porque realmente se te pasa el momento trabajando, no te das cuenta y ya es una hora en la que tienes que apagar el ordenador, ¿no? Y como digo, para mí, ya sea trabajando por cuenta propia, porque habéis emprendido, o trabajando por cuenta ajena, para una empresa, para una agencia, para una marca, lo que nos puede hacer felices en la vida realmente para mí es estar conectados con ese propósito que os llama, ¿no? En mi caso, yo vibro con la ciencia, con la tecnología, y en vuestro caso pues puede ser cualquier cuestión, ¿no? Los videojuegos, la moda, el turismo, el flamenco. Lo bueno de este máster también es que os prepara para aplicarlo en un sector específico, y eso es algo que tenemos que descubrir, ¿no? Cuál es ese sector, o la innovación, el tercer sector, el sector que sea, ¿no? Y yo fui esa pequeña becaria, ¿no? Que empezaba, pues luego fue autónoma societaria, ¿no? Y a día de hoy pues soy empresaria, tengo mi SL, y os confieso que hoy más que nunca la realidad del mercado nos empuja a replantearnos todo. Nos lo tenemos que volver a replantear igual que en 2008, ¿no? Yo me siento muy en ese momento y por eso me siento súper conectada con vosotros. ¿Por qué? Porque las estructuras tradicionales, los modelos de negocio que funcionaban, incluso ahora la forma en la que trabajamos todos, están siendo cuestionados, ¿no? Los profesionales. Y este es precisamente para mí el momento en el que tenemos que aplicar la innovación real, intentar escalar nuestros negocios con soluciones que estén adaptadas a esta nueva realidad, ¿no? Y el contexto económico, tecnológico actual nos obliga a ser más estratégicos, más eficientes, más valientes en nuestras decisiones empresariales, ¿no? Y ese es precisamente el tipo de reflexión y aprendizaje que un máster como este os va a permitir hacer. Es un regalo para pararnos. Lo bueno de hacer un máster con sus clases, con sus contenidos, es que estás sentado en un lugar en el que un profesor te está contando algo, pero en realidad tú mantienes una conversación en paralelo a cómo lo puedes aplicar a tu empresa, a cómo lo puedes aplicar a tu perfil profesional. Es decir, un máster te ayuda a algo tan importante que es parar en esta vida del día a día. Por lo menos tenemos unos meses en los que vamos a estar concentrados haciendo algo, ¿no? Y es una verdadera transformación, ¿no? Lo que podéis sacar de esto, ¿no? Y precisamente ahora, al inicio de este vuestro máster, os encontráis, como digo, con un desafío similar al que yo viví entonces y al que vivimos ahora, porque ahora tiene un protagonista diferente, ¿no? Os podéis imaginar de quién hablo. Hablo de esa inteligencia artificial que convive con la inteligencia humana, ¿no? que todos aportamos. Ahora estamos viviendo una revolución que dificulta que un perfil recién egresado o de un máster tenga una oportunidad laboral, y esa irrupción de la inteligencia artificial es verdad que nos lo está poniendo más difícil a todos, a los que salen de un máster, a los que salen del grado, a los que tenemos una empresa. Es un momento que para ser un perfil como en diferentes ámbitos y en concreto, ¿no? en el ámbito empresarial, pues supone un gran desafío, porque todo el mundo está confiando en la IA para tareas que típicamente hacían otro tipo de profesionales, ¿no? Por ello, para mí, el reto está en cultivar lo que hasta ahora, ¿no? la IA no está aportando, y lo que un perfil como el vuestro puede desarrollar, ¿no? Y serían esas 3 E, ¿no? Las podemos definir como el entusiasmo, que eso no nos lo da una máquina, nos lo da una cara, nos lo da una sonrisa, nos lo da una energía, ¿no? Esa educación, ¿no? Esa energía sería la segunda E. La disponibilidad que aportamos como perfil, que nos estamos formando, que estamos en movimiento, que estamos en crecimiento, y esa empatía, ¿no? que nos diferencia como seres humanos para entender a nuestros compañeros, a nuestros profesores, a nuestros jefes, a nuestros clientes, a nuestros recomendadores, a nuestros colaboradores. Entonces, hoy tenemos esa suerte de ser autodidactas y poder dominar la IA, que para mí ya es como una segunda lengua, ya es como en el currículum, ¿no? Tener un B1, un A1 en inglés o en alemán o en francés, ¿no? Pues para mí ahora mismo
no estar con ese mínimo B1 o B2, ¿no? Que es del que tenemos que salir del grado, pues es una pérdida, ¿no? O es una oportunidad de crecimiento profesional y vital. Para mí hoy ya no hablar IA, ¿no? Pues supone conocer poderla hablar, supone conocer esas herramientas, poner criterio en la inteligencia humana, es decir, cada paso de la IA, el paso humano. IA humano, ¿no? Primero humano, luego IA. Yo estoy pegada a un perfil de inteligencia artificial por una empresa con la que colaboro, que es también profesor de la Universidad de Sevilla, que hizo su tesis hace 20 años de sistemas multiagentes, es decir, no como los expertos de IA que salen como champiñones, ¿no? Sino un experto de IA de verdad, de los que lleva pegado a la Universidad de Sevilla pues toda su carrera y su trayectoria, y él es el que me ha introducido este concepto del human in the loop, ¿no? De ese criterio humano, de humano, máquina, IA, el que sea, ¿no? Claude, ChatGPT, la que sea, pero cabeza, ración, ¿no? Raciocinio, máquina, ¿no? Y siempre lo que salga, que siempre vuelva a tener la vuelta de la cabeza, ¿no? Es decir, esa parte en la que el criterio, la inteligencia humana y los conocimientos que vayas a recibir en el máster son los que precisamente os van a permitir poder luchar contra las alucinaciones, los datos que se pueden inventar, la información que les falta. Es decir, esto es algo que aportando nosotros nuestro conocimiento como profesionales, pues nos puede llevar realmente a ser más eficientes y elevar el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Dice que a los profesionales que tienen conocimiento en un área, en una materia, los potencia, y en realidad es verdad, porque somos los que podemos, como yo digo, discutir, ¿no? Darle una vueltecita, pedirle otro, decirle que eso no es así, ¿no? Eso lo hacemos si tenemos el criterio, tenemos el conocimiento, ¿no? Si no es más difícil, ¿no? Por eso en este momento yo os invito a disfrutar de esta ola de la IA, ¿no? Que nos arrolla, pero lo ideal es que la surfeemos, que la exploremos, que nos formemos. Yo me formo de verdad, si no es diariamente, semanalmente, y sobre todo estar en contacto con esos perfiles que saben. Y es verdad que, ya os digo, para mí puede ser que no sea objetiva, porque os lo dice una friki que de niña, ¿no? Pues estaba pegada a la tecnología, ¿no? Y por eso os animo a controlar lo básico, como mínimo ese B2 de inglés, ¿no? Tener ese B2 de IA y haceros friki, ¿no? Que os salga natural y os guste, ¿no? Siempre poniendo la cabeza, ¿no? Y ahora, como siguiente pregunta, me preguntaban, y yo digo, este momento de un máster, en realidad, como digo, ubicaros en un sector o en otro, porque al final estáis generando una capa de conocimiento que es transversal, como yo la veo, ¿no? Que es muy transversal, que la podéis aplicar a cualquier sector, ¿no? Entonces, en este momento nos tenemos que preguntar cuál es mi pasión, qué me gusta, qué me mueve. Yo lo descubrí, no lo descubrí hasta llevar más de 10 años de carrera profesional, porque nadie me dijo que debía hacerme esta pregunta, por eso yo os la hago ahora mismo. Y dedicarle tiempo y explorar y conocer ese ikigai, ese propósito que todos tenemos dentro, ¿no? Y realmente, ¿cómo miro hacia adentro para descubrirlo, ¿no? Además de sentarnos con un folio en blanco, que fue lo que hice yo en ese momento, un boli a pensar. Podéis empezar con uno que es mis libros de cabecera, que se llama El método Ikigai, precisamente, que tuve la suerte de que me regalaran en Alma Natura, una empresa con la que colaboro, que es la primera empresa B de España, o B Corp, que es como se conoce internacionalmente, con la que he aprendido mucho sobre perseguir el propósito y ser coherente. Ellos son una empresa que mide el impacto, ¿no? Como todas las empresas B del mundo, son la primera desde un pueblecito de Huelva, y os animo también a echarle un vistazo. Y este método Ikigai nos anima a ser curiosos, a dedicarnos tiempo a nosotros mismos, a la inversión de afilar el hacha antes de talar el árbol, ¿no? Antes de intentar dar ese siguiente paso profesional de a dónde voy, a qué tipo de empresa voy a aplicar, voy a buscar o a emprender, que también es esa doble vía, ¿no? Que tenemos ahí. También descubrir, ¿no? Si tenemos ese gen emprendedor dentro. Y este trabajo de introspección, pues es otra de las preguntas, ¿no? de fondo de armario que os digo, ¿no? Es ese, ¿tengo el gusanillo emprendedor ahora o el día de mañana? ¿Querré trabajar para mí, para mi propia empresa o no? ¿Cómo me llevaría yo con eso de ser autónomo, ¿no? Pues esa es una pregunta que también os podéis empezar a hacer ahora, porque no significa que vayáis a montar la empresa mañana, pero la estrategia no es la misma de estar en una empresa o de trabajar vuestra marca personal si tenéis ese gen emprendedor o esa capacidad y ganas, ¿no? de montar su empresa. Para descubrir si crear
tu empresa, si eso es para ti o no. Puedes intentar asistir a eventos de emprendimiento como el Startup Weekend, que es dentro de muy poco aquí en Sevilla. Es un evento que se hace en todo el mundo y tenemos la suerte de que aquí vamos a estar en la 30, la edición número 30 aquí en Sevilla. O sea, podéis vivir un fin de semana que te cambia la vida, podéis rodearos de perfiles emprendedores y, por supuesto, no faltar a lo que se organiza aquí desde la universidad para hacer networking y en la línea de emprendimiento, ¿no? No seré yo, que tengo mi propia empresa y colaboro con startups y con emprendedores, quien idealice el emprendimiento. Emprender es duro porque hay que soñar, pero hay que pasar del soñar al hacer. Soñar a lo grande, pero hacer en lo pequeño, ¿no? En el día a día. Según Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, que es una obra que también os recomiendo, la única parte donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario, ¿no? Al final siempre está el trabajo primero, ¿no? Y es algo que antes de decidir emprender es súper importante que tengamos en cuenta, ¿no? Yo tengo la suerte de entrevistar a emprendedores y empresarios de éxito andaluces en un podcast que se llama Eureka, en Canal Sur, Historias Andaluzas de Éxito Empresarial. Y fijaos, he entrevistado a más de 15, creo ya, llevo 2 temporadas y el aprendizaje que saco de todos ellos es que se lo han trabajado mucho desde el minuto 1, que siguen motivados, que siguen conectados con ese propósito y en el día a día pelean por seguir creciendo y mejorando, independientemente de que la valoración de su empresa ya tenga millones, ¿no? O sea, es ese hambre, ¿no? Ese empuje. Porque emprender, tener tu empresa es duro, pero desde mi visión es maravilloso, porque es hacer realidad ese propósito para el que estás llamado en la vida. Así que si tienes la duda de si emprender es para ti o no, rodéate de esos emprendedores y pregúntales por su decisión y verás si eso es para ti o no, es otro consejo. Del emprendimiento también he aprendido esa filosofía del give first o dar primero, que nos aporta construir relaciones sólidas con nuestros compañeros, con nuestros profesores. Ser generoso es una fuente de influencia positiva. Colaborar con una causa hace que tengamos un mayor sentimiento de pertenencia y ayudar a los demás nos aporta bienestar emocional. Ese dar primero, que es también seguir first, la filosofía del Startup Weekend, en el que he sido mentora y voluntaria en estas 30, a lo largo de estas 30 ediciones por una asociación que se llama Sevilla Up, a la que represento y la organiza con todo voluntario. Pues como digo, ¿no? Ese dar primero lo podemos poner en práctica por pura generosidad, porque sea natural en nosotros, y yo lo he hecho así, pero al final no te das cuenta que te viene de vuelta, ¿no? Que el secreto es que además tiene grandes beneficios, ese karma real existe, ¿no? Activas un círculo virtuoso que sucede alrededor de ti. Yo estoy convencida que en dedicarle horas a la asociación que fundamos, un cordobés, un lebrijano y una onubense, Sevilla, ¿no? Con el propósito de fomentar el emprendimiento, estoy segura que además de en lo personal, en lo profesional también me ha dado mucho más de lo que yo he entregado, ¿no? El emprendimiento también está vinculado a otro tema que me hubiera gustado que me hubieran descubierto mucho antes en mi vida, y por eso os lo menciono aquí esta tarde. A pesar de haber nacido a una familia vinculada a la banca, mi madre trabajaba en banca, toda mi familia, todos sus hermanos trabajaban en banca, nunca me llamó la atención aprender de economía o finanzas. Esto es algo que vais a aprender en el máster, está clarísimo, pero para mí es que os la apliquéis también a vosotros mismos, ¿no? Porque vemos mucho balance de empresa, mucho balance de compañía, y para mí eso es algo que he aprendido ya siendo empresaria y bueno, en ese sentido preguntaros cuánto sé de negocio, sé lo que es una cuenta de resultados, lo vais a ver, pero lo sé aplicar a mí mismo, ¿no? A dirigir una empresa, o a mí como profesional, que tengo una cuenta de resultados también, que tengo unos costes, que tengo unos ingresos, cómo calculamos esa rentabilidad, cómo generamos riqueza a nivel personal, profesional. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, la comunicación, el marketing, el turismo, gestionar una empresa, a cualquier otro área, saber de negocios es otro superpoder que a mí me hubiera gustado, y de finanzas personales, ¿no? Me hubiera gustado tenerlo mucho antes. ¿Por qué? Porque saber de todo ello nos permite, como profesionales, vincular nuestras tareas cotidianas al impacto en la cuenta de resultados en la empresa también, ¿no? Tener ese enfoque global de una compañía, esa visión 360 que os aporta el máster. Espero que os aporte también conectado a vosotros mismos, a lo que vosotros aportéis y a lo que os puede permitir crecer en una compañía que no es la propia. O sea, os ayuda incluso cuando estamos trabajando por cuenta ajena, ¿no? Saber de finanzas en esa esfera
personal nos ayuda a tomar mejores decisiones para ser más libres en la gestión de nuestro tiempo, para invertir, para ahorrar, para gestionar de una forma consciente nuestros activos, al final porque estamos intercambiando nuestro tiempo por dinero, ¿no? Y la felicidad pues al final está en esa libertad y en ese tener tiempo. Y ya no es solo saber de negocio en sí desde el punto de vista teórico, sino conocer también cuál es mi relación con el dinero. Fijaos, yo eso es algo que doy en una clase de liderazgo y comunicación porque les enseño a dar su pitch personal y ahora es como, vale, pero si tú no eres capaz de decir el salario que crees que vale, ese pitch no, si no lo puedes decir con confianza, ese pitch se cae, ¿no? Entonces, para mí es muy importante conocer vuestra relación con el dinero, saber si debéis potenciar más vuestro yo ahorrador, inversor. Es muy interesante, ¿no? Eso es algo que yo también he descubierto relativamente tarde, porque al final trabajemos por cuenta ajena, por cuenta propia, lo que estamos haciendo, como comentaba, es intercambiar lo más valioso que tenemos todos los seres humanos, con lo que nos levantamos todos por igual, independientemente de lo que tengamos en la cuenta bancaria. Esas son 24 horas que tenemos por delante, ¿no? Y dicen que si cuando morimos nos sobra dinero es porque hemos hecho las cuentas mal, porque hemos trabajado de más, ¿no? Y como somos perfiles de este tipo, ¿no? Aquí, ¿no? Pues nos encontramos perfiles de ciencias sociales, de empresariales, ¿no? Más de letras. Pues en ese sentido vamos a abrirnos a que esa parte de las finanzas que aprendemos para las empresas también nos cale, ¿no? Cale en nosotros. ¿Por qué? Pues porque al final para romper esa inercia debemos activar la curiosidad, hablar de dinero aunque sea tabú, pensar en que podemos ser generadores de riqueza con nuestro talento, ¿no? Y tomar esas buenas decisiones, ¿no? Librémonos de ese, a veces, síndrome del impostor que tenemos, ¿no? Yo todos los días también lo he hecho de mi vida y se lo digo a mi hija también, que es pequeña, y le digo, cuando me dice que hay un fantasma, yo no le digo que no lo hay, porque ella lo está viendo, y le digo, pues le tienes que decir que se vaya, ¿no? Es mucho más fácil reconocer que ese síndrome del impostor lo tenemos dentro, porque a veces nos viene a todos, ¿no? A todos los perfiles profesionales, pero sí lo tenemos que invitar a irse, ¿no? No podemos controlar que nos visite, pero sí está en nuestra mano alejarlo de nosotros rápido y que no se apodere de nuestra seguridad por mucho rato. Ese síndrome viene acompañado de un saboteador interno, de una vocecita que nos habla, que nos cuestiona, que nos lanza mensajes negativos, y también lo tenemos que acallar rápido. Y ahora la práctica, ¿no? Me decía, vale, Teresa, pero yo como acallo ese síndrome que me hace sentir como una hormiga, ¿no? Que nos pasa a veces a todos. Pues os diría que no hay una fórmula mágica, pero sí hay mucho que podemos hacer. Empezaría a hablarlo, ¿no? Como estamos haciendo aquí, hablar con los demás, seguiría por practicar hablándote en positivo, lanzándote mensajes reconociendo tu esfuerzo, tu valía, oye, estoy en un máster, estoy haciendo esto, estoy aprendiendo tal, visibilizar lo que hacéis, por lo que debemos también estar agradecidos, ¿no? Hablarlo, construir una red de personas que os sumen, que os aporte, y para eso tenéis aquí una oportunidad con los compañeros que empieza hoy, que estáis todos en esta misma sintonía, y esto puede provocar algo muy, muy positivo, ¿no? Y que podéis tener un impacto súper positivo en vosotros mismos. Para mí es una palanca básica del crecimiento personal y profesional, la red, ¿vale? Y la red está vinculada también a invertir tiempo dando ese contenido, ofreciendo ese contenido que aprendemos a los demás, es decir, nos alimentamos en el máster y luego lo trasladamos. ¿En qué red? Pues, por ejemplo, la red estrella en la marca personal, pues puede ser LinkedIn, ¿no? Los que me conocen saben que soy muy fan de esta red, y por supuesto que va mucho más allá. La marca personal va mucho más allá de LinkedIn, pero en ese sentido, pues, tenerla en cuenta, ¿no? Cómo lanzarnos, cuál es el primer paso. Pues para mí sería que empezáramos por alimentarnos, por leer, por escribir, por aprender, por tocar nuestro perfil, optimizarlo y compartir conocimiento, lo que estáis aprendiendo en el máster, citar a los profesores, a los compañeros, porque en realidad en redes ese famoso engagement o ese compromiso dependerá de que conectes con lo que a ti te interesa, con lo que a tu público objetivo le interesa, y a esa red de apoyo que estamos cultivando, que estamos construyendo, que va mucho más allá, ¿no? de ese algoritmo de LinkedIn, sino que en realidad forma parte de nuestros contactos del offline, de lo que estamos aquí, y del online. Por supuesto, eso no se consigue de un día para otro, requiere constancia, paciencia, leer, escribir, aprender, y bueno, para eso tenéis el máster, que vais a tener unas dosis de conocimiento asegurado.
y con humildad buscar entre los profesores, familiares, amigos, aquellos que puedan ser mentores. Para mí también eso es algo que he aprendido y me apoyo en mentores y alumnos se apoyan en mí, y para mí es gracias a estos mentores, a lo largo de mi carrera he crecido gracias al apoyo de profesores, de amigos, de clientes, de colaboradores, a los que a día de hoy les digo, oye, Miguel Ángel, nos hacemos un intercambio y yo te doy 45 minutos de marca personal y LinkedIn, tú me das 45 minutos de Machine Learning. Porque es verdad, Miguel Ángel Calero, o sea, eso ha sido esta mañana. A día de hoy seguimos, ¿no? Tenemos que seguir siempre buscando esos mentores, esos compañeros, siempre teniendo, buscándolos sin miedo, un café, una llamada, un intercambio de tiempo. Para mí, como digo, mi lista es infinita. Solo voy a nombrar algunos que por su nombre de pila, pues Lucía, Tomás, Alberto, Joaquín, Carmen. Sí, hay mentores con los que yo he crecido y a día de hoy sigo creciendo, ¿no? Y os lo dice alguien a la que le cuesta mucho pedir ayuda. A mí me cuesta mucho pedir ayuda y por mi personalidad, y ellos también me la han brindado sin esperar nada a cambio, ¿no? Y yo os digo que si en algo soy mejor persona y mejor profesional, que cuando empecé también, pues es gracias a ellos, me han aportado y aportan esos valores humanos, en conocimiento, en llegar a otros contactos. Así que os animo también a que exploréis en vuestros contactos quiénes os pueden impulsar en los conocimientos, los tenemos claros, los profesores, y en habilidades que queráis reforzar, perfiles que sean brillantes, que tengan buena energía, y hay muchas personas que están dispuestas a ayudar, solo tienes que dejar esa vergüencita detrás, ¿no? Porque el no ya lo tenemos. Así que os animo a construir también esa red de confianza, a impulsarnos, a responderles siempre. Yo siempre que doy un taller de LinkedIn, digo, yo mando mucho más mensajes en privado, de ayudar, de mandar, de conversar, que post en público. O sea, estoy construyendo esa red mucho más de lo que es visible, ¿no? Por eso es mucho más, puede ser mucho más sólida. Y vinculado a esto, otra pregunta que os lo hago, al final os vais a ir con un montón de deberes, pues a ese cuestionario de análisis de este momento sería, ¿qué uso le doy a mi tiempo digital? ¿Me llena o me vacía? ¿Me alimenta o me roba el tiempo? ¿Por qué? Porque en realidad tenemos por defecto, ¿no? No tengo el móvil encima, pero cualquier móvil tú lo coges y por defecto, si tenemos Instagram en la primera pantalla, ¿qué hacemos? Clic, ¿verdad? En un momento de esperando el metro, en un momento tonto, nos levantamos. ¿Qué pasa? Si eso, una acción tan básica como, os lo digo, no quiero soluciones radicales de desconexión digital, ¿no? Porque al final lo que quiero es que nos alimentemos. Al final, de moverla de la primera pantalla a moverla a la segunda dentro de una carpetita, simplemente que nos cueste un poquito más abrirla, ya eso nos va a quitar muchas horas de vacío digital y la vamos a intercambiar por llenado digital, ¿no? Los perfiles que me conocen saben que soy muy amante de Feedly, que es un lector de RSS o cualquier lector como Pocket, cualquiera de ellos que os alimente en las temáticas que os interesan, en vez de que paséis el tiempo digital, ¿no? O pasemos el tiempo digital consumiendo lo que la herramienta nos propone, ¿no? Sino que dirijamos ese tiempo digital, ¿no? Y así sí estamos dirigiendo nuestro tiempo a lo que realmente nos importa, ya sea la jardinería, la inteligencia artificial, el marketing, la música, las licitaciones públicas o lo que sea, ¿no? Porque además eso nos arroja estar al día en nuestro sector, y aprender con un clic significa que no solo lo compartamos en LinkedIn, sino que cuando vamos a hacer una entrevista de trabajo y estamos en el café y nos preguntan, anda, lo que ha pasado con no sé cuánto, y tú dices, ¿qué? Y no lo sabemos, ¿no? El apagón digital, la subida de los chips, es decir, es estar, ¿no? Es aportar. Y para mí es muy importante estar informado de esas novedades para poder aportar valor en digital y en online. Y como parte de ese plan de Kaizen, o mejora continua en lo profesional y en lo profesional, pues algo que me ha podido llevar a donde estoy y a este aprendizaje continuo es precisamente ello, ¿no? Ese long life learning, que ya que estáis aquí, esa triple L, si estáis haciendo un máster, pues parece como que la sociedad y los sectores cambian tanto que tenemos que estar recibiendo conocimiento en grandes dosis, como un máster, no solo micropíldoras y microcursos online, sino que un máster nos aporta eso, ese pararse a pensar y a digerir, y por supuesto mantenernos actualizados, ¿no? Me refiero a ese contenido, a esa información, a las mal llamadas habilidades blandas, a trabajarlas, ¿no? Y termino con uno de las que hoy es una de mis últimas lecciones personales y muy recientes, ¿no? También pensando en cómo nosotros, fue provocada por un momento en enero de este año,
pues de repente empecé a tener un problema de salud y lo estoy superando, pero en realidad había un porcentaje muy, muy elevado de todas esas analíticas y de todo lo que me llevó a estar metida en ese problema, pues fue el estrés, ¿vale? Os lo comparto, todavía estando en el proceso, es un proceso que me ha venido por ese susto de repente y espero que no os suceda algo así, porque es un aprendizaje que si os lo podéis ahorrar, pues mucho mejor. Pero os confieso que estoy aprendiendo a autocuidarme, a respetar los tiempos de ocio, a blindar y disfrutar el tiempo con la familia, con los amigos, a ir con menos prisa, a tomármelo todo con más calma, a desacelerar cuando es necesario. Y si os pasa como a mí, que sois perfiles ambiciosos, sois perfiles perfeccionistas, lo que aquí en Andalucía decimos eres muy apretado, ¿no?, que me ha dicho mi madre toda la vida, pues os costará mucho desacelerar y calmaros, ¿no? Pero espero, ¿no?, que mi experiencia también os sirva para no llegar a ese extremo y mantener este equilibrio, que ya os digo que yo no lo he conseguido, estoy trabajando en ello todos los días y es muy importante en ello que seamos autocompasivos, que seamos agradecidos con lo que hemos conseguido en el día, no pensemos solo en lo que nos queda por conseguir. Es decir, es interesante ser ambicioso, pero también tener tolerancia al error y no tener miedo, ¿no?, en ese momento de reinvención. ¿Por qué, no? Pues porque hoy precisamente tenéis esa oportunidad de reinvención. Hoy comenzáis un nuevo capítulo de vuestras vidas en lo que os deseo que esté lleno de curiosidad, de alegría, de aprendizaje. Habéis tomado una decisión valiente, matricularos en un máster, parar, invertir en vosotros mismos, regalaros ese tiempo para repensar vuestras carreras profesionales, vuestros negocios, vuestra dirección. Y este máster, como digo, no es solo adquirir conocimiento, es una oportunidad única de redefinir quiénes queréis ser como líderes y como profesionales, ¿no? Aprovechad este regalo que os estáis haciendo vosotros mismos, aprovechad cada clase para cuestionar lo que vosotros mismos dais por hecho, aprovechad a cada compañero, a cada profesor para ampliar vuestra visión, a cada proyecto para experimentar, a cada trabajo, ¿no?, para no hacerlo por hacer, sino para experimentar y aplicarlo a lo que más os interese. Y ya os digo, para mí este es el momento vuestro para construir con estrategias, con propósito, el siguiente nivel de vuestra trayectoria. Os espera un camino apasionante de transformación, así que disfrutad de cada paso del viaje que hoy empieza. Bienvenido y mucho éxito. Muchísimas gracias por esa, Teresa, por esa magnífica intervención, muy dinámica y súper interesante, y muchísimas gracias. Bueno, sí que antes os estaba hablando bueno, quiero dar también la bienvenida, que se han incorporado ahora después más tarde, a doña Cristina Ceballos, subdirectora del Centro Adscritos de la Universidad de Sevilla, y a María José Palacín, que también es profesora de este máster. Bienvenidas y muchas gracias por estar con nosotros. Y también deciros que gracias a nuestros compañeros del PTGAS, este acto se está emitiendo ahora mismo por streaming. Por streaming lo estamos emitiendo. Efectivamente, y bueno, y lo colgaremos en unos días editados en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de TVUs, a los cuales os vuelvo a invitar a que os paséis. Bueno, y ahora don Francisco Morales nos va a contar su experiencia profesional y su experiencia en el máster y lo que quiera. Venga, muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Primero me gustaría también agradecer tanto a Pedro como a Félix, que fueron profesores míos del año pasado en este mismo máster, porque yo hace un año estaba justamente en el sitio donde estáis vosotros, y que a mí me comentaran un año después que yo iba a estar en el acto de apertura, la verdad que me lo dicen y no me lo creo. Porque simplemente, yo es verdad que supongo que más porque soy más cercano a vosotros en la edad, en algunos un poquillo más mayor, en otros seré un poquillo más joven, comparado con mi amigo Manolo, que está aquí también, mucho más joven. Pero lo más importante de esto es que creo que ahora mismo todo el mundo estamos con esa incertidumbre, sobre todo que se tiene al inicio, en todos los comienzos, de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿No?
Sobre todo porque este máster, ya veréis cuando entréis, o algunos habéis conocido entre vosotros, que es súper multinacional, tenemos de todo y es una cosa que sorprende mucho y al mismo tiempo une. ¿Por qué? Porque habrá muchas personas que se encuentren aquí, que habrán venido de sus países, habrá otras que vengan con la familia, otros que vengan solos y hayan tenido que dejar, otros que simplemente pues, puedan ser de Sevilla o pueblo y se hayan unido con ese nervio, ¿no?, de quién nos encontramos por primera vez, porque creo que todo el mundo de los que estamos aquí estamos aprendiendo a vivir, porque es la primera vez que vivimos todo el mundo. Entonces tenemos esa incertidumbre, pero yo vengo aquí un poco para calmaros esos nervios, para daros esa charla motivacional un poco y lo más importante, para relajarnos y decir que este año que vais a tener aquí va a ser un año estupendo. No lo puedo decir con otras palabras y os lo digo de verdad con un gran background que tengo de másteres, porque el máster del MOEADE es mi quinto y último, os lo digo ya, mi último máster que voy a cursar. Sí que es verdad que cuando uno se encuentra en esta situación de, por ejemplo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tanto estudiar? Si después llegas al mercado y parece que te encuentras personas con 5, 6, 7 másteres que también están en paro. Pues una cosa muy buena que tiene este máster, que además lo comentaremos ahora, en un momentillo comentaré, es que da una importancia el decir que se ha cursado el MOEADE, que cuando lo comentas en una entrevista de trabajo no es ni medio normal. Pero bueno, vamos a hablar de las cosas que importan, ¿no? De cómo ha sido el año lectivo, al menos desde mi punto de vista, y cómo espero que sea, espero que los profesores no me dejen ahora de mentiroso, pero será algo parecido. Primero y haciendo puntual, fui delegado el año pasado, así que es verdad lo que ha comentado Teresa, de que cuando se está de delegado se conoce mucho más los profesores. Es más, si no fuera por eso, yo creo que a día de hoy no estaría aquí en la charla. Pero lo más importante de eso, de cuando eres delegado, no es simplemente que estás viendo los dos puntos de vista. Porque en un máster, al mismo tiempo, como han comentado, que venimos todos nerviosos los alumnos, los profesores también lo están. ¿Por qué? Porque toda persona es un mundo. Como bien decía Ortega y Gasset, cada uno es sí mismo y su consecuencia, es decir, su entorno. Eso es un contra, pero también es un pro. Un contra porque no todo el mundo tenemos la misma base. Vamos a tener asignaturas que a algunos le costarán más, a otros les costarán menos. Puede ser que a mucha gente, muchas pues no le cuesten y otros pues que se le haga un poquillo más complicado. Aún así, se puede salir, os lo confirmo. ¿Vale? Pero lo más importante de esto también es que es una parte muy positiva porque nos nutre. Nos nutre porque este máster, como bien acabo de comentar, cada uno viene de su padre y de su madre, ha vivido sus propias experiencias y esas experiencias son muy nutritivas para enriquecerse cada uno de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en mi caso yo tengo 23 años de vida y puede ser que haya vivido muchísimas más cosas que una persona de 40, pero no significa que la de 40 no pueda empezar a vivir eso a la edad que tiene. Hablando un poco también de los profesores, comentaros que, bueno, inicialmente son personas encantadoras, absolutamente todos de ellos, y ya puedo decirlo, que ya me han puesto la nota y puedo decir todas las verdades. Pero sí que es verdad que son personas encantadoras. Es más, de mi larga experiencia tengo que admitir que esas puntuaciones que está comentando Antonio son efectivamente, se me quedarían cortas porque yo si no respondí 5 a todo, a excepción de alguna cosilla, es de 10. Es un máster de 10. No solamente por lo que te enseñan, que efectivamente tenemos que estar en constante crecimiento, tanto personal como intelectualmente, porque siempre vivo con la filosofía de que todos los días se sigue aprendiendo. No es solamente, como en mi caso, que terminas un máster y dices, ya lo sé porque tengo un título. No, puedes estar en la clase, haberte quedado como el niño planta y no has aprendido absolutamente nada. En cambio, sí que es verdad que todo lo que se aprende aquí puede ser aplicado en la vida cotidiana, tanto de una propia persona como de una persona que tenga una empresa o para trabajarlo para un tercero. Hago un hincapié con una compañera que tuve el año pasado, Ana Belén, que si en algún momento le pasamos esto se va a reír, porque es una compañera que tiene una empresa de helados y siempre estábamos R que R con ella, porque tenía la empresa de helados. Con esa persona, ese perfil, lo que le interesaría de este máster, como bien le interesaba, es qué puedo aprender para aplicar a mi empresa de helado. Que es una cosa que uno piensa y dice, bueno, pues no tendrá más misterio, ¿no? Lo mete en el frigorífico, le sacas la cuchara y te lo comes. Pues no. Vais a aprender cosas como las largas cadenas AAA, que parece que estamos hablando de pilas, pero no es así, las cadenas de suministro. También vamos a aprender cómo se puede gestionar, se puede desarrollar todo un proyecto que se está relacionando, porque el tema del helado, pues como he puesto en el ejemplo, puede parecer una tontería, pero tiene mucho más por detrás. También se va a aprender de que en verano renta vender el helado más caro, pero después en invierno renta vender lo más barato, con ese Revenue Manager que también nos van a enseñar.
y muchas más cosas. Se podrá seguramente digitalizar y hacer una tienda web, como veremos también en comercio electrónico. Se podrán hacer 1000 millones de cosas, como todas las asignaturas que os han enseñado. ¿Pero a qué me quiero referir con este ejemplo? Un perfil como el suyo, que venía en este caso a ese ejemplo, todo lo que aprendía, todo lo llevaba a su campo y decía, pues esto, o yo ya lo hacía, o ya le puedo dar un nombre a muchas veces, como se ha comentado que el emprendedor nace, ¿vale? Aunque también se hace. Esto ya lo hacía, esto tiene este nombre, puedo aplicar esto a esta manera. Y es bastante curioso porque la formación de mi curso el año pasado, éramos perfiles totalmente distintos, que hemos tenido totalmente la misma formación, porque todos hemos estado en las mismas clases, pero cada uno lo ha aplicado a su propio ámbito. En mi caso, yo soy arquitecto IT en hídrica, ¿vale? Esto es arquitectura informática, de arquitectura y todas esas partes. Pero mi background, yo soy químico y he hecho un máster que tiene que ver con empresariales, es decir, el pack completo. Pero, ¿a qué me quiero referir de esto? En cada uno de los sectores en los que he estado trabajando he podido ver que todo lo que vas a aprender aquí es aplicable. No es simplemente que te estén enseñando para tú estar sentado en una empresa y tú decir, pues esto es lo mejor, y cobrando un dinero, que oye, si podéis apuntarse mi nombre, ¿vale? Porque eso lo queremos todo el mundo. Pero lo más importante es saber que es útil lo que estamos haciendo. Ya no es más que por la utilidad que uno aprende, sino por esa gana de aplicarlo. Muchas veces una palabra puede quedarse en la conciencia y quedarse ahí y, bueno, pues son palabras vacías, ¿no? Que caen en saco roto. En el caso de este máster tenéis que aplicar esos conocimientos, porque son conocimientos que efectivamente vais a ver en clase, que vais a tener una charla con el propio profesor mientras os está dando clase y decir, ostras, pues ya se me acaba de ocurrir una idea millonaria y como me salga bien, es que me salgo del máster. ¿Pero por qué? Porque efectivamente has aprendido en este máster eso que te ha dado y te ha encendido esa bombilla. Para comentar también, por otra parte, es un máster que tiene muchísima cercanía con los compañeros. Desde mi punto de vista, y vivido también del año pasado, nos fuimos de viaje, hemos conocido un montón de sitios y es una piña que se hace y que se celebra y se disfruta mucho. Sobre todo en los casos en los que, como bien hemos comentado, hay personas que vienen de fuera, sienten en esa incertidumbre de qué hacer, qué pasará. Pues no os preocupéis, porque es un año en el que tanto los profesores como los alumnos os puedo asegurar, porque además todo el mundo tenéis cara de muy buena gente, os puedo asegurar que efectivamente vais a pasarlo muy bien. También os digo, esta charla, como me estáis viendo, no tengo ningún papelito ni nada, y es que aunque yo tenía alguna cosa preparada, aquí se viene a pecho descubierto. También tenéis que ir preparados a los exámenes, os digo eso. ¿Por qué? Porque cuando os encontréis todas respuestas correctas, por experiencia, no lo es, ¿vale? En algunos casos lo será, pero no lo es. También, ¿por qué quiero decir esto? Porque muchas veces cuando se está hablando hay que ser natural de lo vivido. Y lo vivido, que se puede decir, como mi experiencia están contando, es que no he pasado mejor año tanto académico como profesional como lo he pasado en el MOADE. Y espero que vosotros, con que tengáis la mitad de lo bien que yo lo pasé, lo vais a disfrutar de grande. Dicho esto, también, bueno, pues remarcar que muchísimas gracias a Feli, muchísimas gracias a Pedro, muchísimas gracias a todos los profesores que están aquí, porque te enseñan, son unos profesionales de verdad y dan ganas de aprender. Yo muchas veces me quedaba, Cristina que acaba de venir, hablaba con ella en la clase y decía, yo ya me he enterado de todo lo que me has dicho, vamos a hablar de otra cosa, que tiene que ver con lo mismo, claramente, con lo mismo que nos enseñaba, pero vamos a hablar de otra cosa, porque esas ansias es lo que nos han hecho estar hoy aquí. Muchos de vuestros perfiles serán porque quieran apuntar a un perfil de directivo, que es más, mi pensamiento cuando empecé este máster era el mismo. Además, os tengo que comentar en secreto que aunque yo hiciera este máster el año pasado, y esto lo estoy revelando delante de Pedro y de Félix, yo había entrado otro año anterior antes. Lo que pasa es que tuve que decir que no. ¿Por qué? Por ese miedo que uno tiene a decir, tengo un background científico que hago en ciencias sociales, ¿no? La típica frase que todo el mundo dice de ciencia, PAADE, tú PAADE. Bueno, pues sí, pues vale. Entonces, el lanzarse a este máster, el lanzarse nos hace y nos describe como personas. Y los actos que nosotros realicemos con estos conocimientos también. Así que dicho esto, espero que lo paséis en grande este año y que sea un año de verdad tan bonito como el que yo he pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras tan amables y tan sentidas. Y bueno, y ya vamos a entrar en la última parte de este acto, en la que, bueno, los coordinadores del curso pues os van a presentar como tal el curso. Pues, venga.
Intentaré ser lo más breve y haré una pequeña descripción del máster y de lo que nos vamos a encontrar en este próximo curso. En primer lugar, quisiera agradecer a Teresa su disposición por colaborar con nuestro máster y darle la enhorabuena por la magnífica ponencia que ha desarrollado. Este agradecimiento igualmente quiero extenderlo a Paco por su charla, por contar su experiencia. ¿Vale? Muchas gracias. Y también darle las gracias a David por otro año más presidir esta mesa, que es un acto que tanto nos alegra a todos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pedro y yo, como coordinadores de este máster, os damos la bienvenida a nuestro curso del Máster Universitario de Estudios Avanzados en Dirección de Empresas, que como mucho ya alguna vez ha comentado Paco, familiarmente llamado el MUEADE. ¿Vale? Entonces, os damos la bienvenida a los presentes, especialmente a nuestros futuros alumnos, que sois los protagonistas de este acto y también del próximo curso. También damos la bienvenida al claustro de profesores, de los que algunos de ellos nos acompañan y que ya se han nombrado David. Y también agradecer a la comisión académica del máster, muchas de nuestras compañeras de la comisión, que tenemos aquí, también nos acompañan. Y si hoy estamos aquí es que gracias a ellas, cursos anteriores estuvieron antes y poco a poco pues vamos haciendo todo un camino, el camino se hace al andar, pues, y estamos construyendo este máster poco a poco. Y darle las gracias a la comisión académica y a las antiguas coordinadoras del máster. Nuestro máster, como ha dicho David, es un máster consolidado, con una buena imagen dentro de la Universidad de Sevilla. Los últimos resultados de la encuesta del alumnado se hizo en el curso 2021-22. En esa encuesta aparecimos en el puesto 4 de 103 másteres que hay en la Universidad de Sevilla. Pues bien, esa posición se debe al excelente claustro de profesores que los forman, a los compañeros que han estado al frente de la coordinación y al magnífico grupo de alumnos que curso tras curso nos honran con su presencia. Su saber hacer, su actitud y sus ganas de aprender y labrarse un futuro profesional y muchas veces con los conocimientos adquiridos de este máster. Queridos estudiantes, hoy comenzamos una experiencia formativa que vais a compartir durante todo el curso. Hoy no os conocéis, pero cuando acabe el curso, muchos de ustedes, como ha dicho Paco, no solo seréis compañeros de clase, seréis amigos. Una amistad que durará mucho más allá de este curso, espero. Habréis pasado a formar parte de la familia MUEADE, familia que todos los años se regenera y os hace crecer en conocimiento y en valores. La decisión de hacer un máster, desde nuestro punto de vista, es una decisión acertada. Y os agradecemos que hayáis elegido el MUEADE. Uno de los criterios que prevalece a la hora de elegir el máster es el futuro, la empleabilidad. ¿Vale? Es uno de los principales criterios que los alumnos optan por elegir el máster. En los últimos años, como veis ahí en la gráfica, la demanda de másteres ha crecido bastante en los últimos años. Y sobre todo el dedicado a las ramas sociales. Y se ve en este estudio que el efecto sobre la empleabilidad es bastante positivo. O sea, solo el 6,73% de los titulados del máster no han trabajado desde su finalización. El 42% de los egresados firmó un contrato indefinido. El 40% un contrato temporal y el 12% gozó una beca de práctica o de un contrato de formación de prueba o aprendizaje. Y más del 50% obtuvo su primer empleo antes de que pasaran 6 meses y un 27% lo hizo antes de los 3 primeros meses. O sea que el efecto del máster sobre la empleabilidad, y ya veremos algunos ejemplos, es bastante importante. Tener un máster ayuda a la empleabilidad y a mejorar el futuro profesional. Pues bien, la empleabilidad se refiere a la capacidad que tiene un candidato de conseguir un empleo de calidad, mantenerlo y mejorarlo en el tiempo. Esto depende de factores y circunstancias, tanto personales como contextuales, y entre ellos, entre los factores, podemos distinguir
elementos sociodemográficos, estudios universitarios, experiencia profesional, la famosa soft skill. El punto 5, yo creo que es uno de los puntos más importantes, que es la marca personal, o sea, la actitud. Cuando nosotros, las empresas, nos piden alumnos para hacer prácticas, no nos piden conocimiento, no nos piden formación, nos piden que los alumnos tengan actitud. Nos dicen que la formación, pues ellos ya ayudarán a dar la formación. Pero el tema de la actitud, el tema de la marca personal a la hora de buscar trabajo es fundamental. También hay que tener claridad en los objetivos, límites claros y, como ha dicho Teresa, es importante tener una buena red profesional. Aprovechar el máster para establecer contactos, para buscar personas que os ayuden en vuestro futuro, tanto profesional como personal, que seguro que lo encontraréis. Pues bien, ¿cómo nos ayuda nuestro máster a la hora de buscar empleo, a la hora de aplicar nuestros estudios en la dirección de empresas? Nuestro máster es un máster muy especializado. Los temas fundamentales, las ramas fundamentales que ataca el máster son las operaciones de la empresa, los sistemas de información y la finanza. Es un máster interdisciplinar. Esta también es una de las razones por las que llamamos a Teresa para dar esta charla, porque una de las cosas que si acaso le falta a nuestro máster es el marketing. Algo tan importante en la empresa que de alguna forma debería estar presente también en este máster. Por eso nos pareció muy buena idea que Teresa pues, nos compartiera su experiencia en ese campo. Después también aporta oportunidades profesionales. Nos ponen en contacto con distintos ponentes, con distintos profesionales. Ahora vamos a ver que a lo largo del máster hacemos una serie de actos, mesas redondas sobre transferencia de conocimiento entre empresa y universidad. Invitamos a muchos profesionales como Teresa, y no solo invitamos, sino que vamos a casa de esos profesionales, vamos a visitar sus empresas, ¿vale? Entonces, aprovechar, por favor, esas situaciones. El LinkedIn es muy importante, la tarjeta de contacto es muy importante, y no os dé vergüenza atacar al profesional que os puede interesar. Y también, bueno, existe la posibilidad del título de estudiar investigación y hacer el doctorado. Aunque tradicionalmente se dice que normalmente el doctorado lo estudian aquellos o lo hacen aquellos que se quieren quedar en el máster, en la carrera universitaria, es cierto relativamente, pero cada vez más en los últimos años se están haciendo máster industriales, máster aplicados a la realidad empresarial, y cada vez más se animan más profesionales del mundo empresarial a hacer másteres, ¿vale? No mirar solo hacer doctorado, no mirar solo el doctorado como algo de investigación, que sí lo es, no mirar el doctorado como algo relacionado con la docencia en la universidad, que sí lo es, pero mirarlo también como algo fundamentalmente aplicado. Y cuando si hacéis la tesis doctoral, intentar siempre resolver problemas futuros, intentar siempre la aplicabilidad a la empresa, intentar hacer tesis industriales, intentar hacer transferencia de conocimiento, que es una de las funciones fundamentales de la universidad. Algo de que toda la gente lo dice, pero poca gente lo hace, ¿vale? Es muy importante. Entonces, ahí tenemos las salidas profesionales que tiene este máster, fundamentalmente emprendimiento, gestores especializados y también para investigadores. Bueno, a lo largo del curso, nosotros os proponemos la participación en determinados proyectos, algunos más, digamos, más de investigación, otros más aplicados a la práctica, pero todos interesantes. Y siempre os pedimos y os animamos a que participéis. Todos los años está abierto el programa Uliseus. Y el programa Uliseus siempre se nos abre la posibilidad de una serie de becas para una serie de alumnos para que asistan a una serie de cursos, ¿vale? En este caso, el verano pasado se hizo en Helsinki y en Finlandia, ¿vale? Todos los años nosotros os pedimos que intentéis participar en este programa.
Este programa, si no me equivoco, es un programa que se viene desarrollando, yo no sé si del 2020 o aproximadamente, ¿vale? Pero además de este programa, hay otra serie de programas en la que también participamos. Durante el curso 23-24 y 24-25 participamos, alumnos de nuestro máster, en unos 7 u 8 alumnos, fueron al programa intensivo VIP de la Universidad de Foggia, en Bari, en Italia. Son estancias donde se hacen cursos intensivos sobre emprendimiento, donde se intenta resolver una serie de retos y se conoce una ciudad nueva, una ciudad europea distinta a la española, y donde establecéis una convivencia entre alumnos de distintas universidades europeas y donde yo creo que la experiencia es muy buena. También en el año 23-24 participamos a nivel de la Universidad de Sevilla en un proyecto, otro proyecto BIS a nivel europeo, donde quedamos los campeones a nivel nacional. Ya el nivel europeo, ahí ya no llegamos a la final, pero a nivel nacional quedamos campeones y pasamos a la fase final europea, con un proyecto en colaboración con compañeros de la Facultad de Biología y de Química. El proyecto se llama InnoAgro. Todos los cursos, con la colaboración de la oficina o del Secretariado de Transferencias de la Universidad de Sevilla, se desarrollan concursos de ideas empresariales. Apuntaros, participaros, es interesante, porque veis, entráis en contacto con otros profesionales, con otros compañeros, con perfiles distintos a los vuestros, que ya son distintos en sí, pero se aprende mucho. No hace falta ganar, simplemente hace falta participar. La participación abre muchas puertas, porque se conoce a mucha gente. Y Teresa puede dar fe de eso. Aquí también ponemos, en esta transparencia, pues algunos de los proyectos que han desarrollado algunos de nuestros alumnos. Pido perdón por si se me pasa alguno, pero por ejemplo, Matt Fuentes fue un alumno de hace varios cursos que apostó por el emprendimiento y montó la empresa Psychofy. Hace 2 años, otro compañero nuestro, otro alumno nuestro, Julián Salazar, abogado de Colombia y especialista en cocina y en repostería, montó en el centro de Sevilla un café que se llama Inesperado Café, donde él dice que trae el aroma tradicional de Colombia al centro de Sevilla, ¿vale? De aquí os invito a que, y sobre todo a los colombianos también, no, a todos, a que lo visitéis. Víctor Montero Burgos, otro compañero de un máster, pues este alumno tenía una patente sobre el tema energético relacionado con los satélites. Y el año pasado su empresa, que se llama B2Space, firmó un acuerdo bastante importante con CATEC, con el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales. Hay otros proyectos hechos por otros alumnos que seguro que se me han pasado. Perdonad si no lo he tenido en cuenta, que me los pase. En cuanto a las solicitudes, estas son las solicitudes que hemos tenido en los últimos cursos de alumnos de este máster. En el curso 2023-24 tuvimos 203 solicitudes. En el curso 24-25, 318 solicitudes. Y en el curso 25-26, 424. Y de los 424, pues hay ahora mismo matriculado 31. O sea, daros la enhorabuena por formar parte de ese 7% de las muchas solicitudes que recibimos para hacer este máster. Como vemos, es un máster, digamos que internacional, por el número, por el origen de los alumnos que lo forman. Esto es una buena ventaja que tiene este máster, porque esa combinación de personas de distintos países enriquece a todo el mundo. Eso es algo muy importante. Ahí está un poco la estructura. En este caso vemos que normalmente ocurre siempre lo mismo todos los años. Los españoles son la minoría, hay 6 españoles y 25 alumnos que provienen de otros países.
¿vale? Los otros países pues son Argentina, Costa Rica, China, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Rusia, Cuba y Perú. Además, la formación es interdisciplinar. No tenéis ninguno de ustedes el mismo perfil. Hay licenciados de Economía y Empresa, hay ingenieros, hay especializados en turismo, en Derecho, en Publicidad, en Relaciones Internacionales y también creo que hay una filóloga, ¿vale? O sea que el nivel de interdisciplinariedad está más que demostrado. La estructura del máster es la que tenéis aquí. Hay una parte que es un modelo común, es obligatoria, son 48 créditos, están distribuidos en emprendimiento, sistemas de información, dirección de operaciones y el trabajo fin de máster. El trabajo fin de máster, que es algo que siempre se convierte en el cuello de botella de muchos de los másteres. Es lo que hace que muchos de ustedes no acaben el máster. Por lo que desde ya, os animo a que no lo dejéis estar. Desde el principio, estar R con el trabajo fin de máster. Y cuando se asigna el tutor, pues pum, pum, pum. ¿Vale? Porque ya os digo, es una de las razones por lo que muchos alumnos no terminan el máster. Y la verdad es que es una pena, ¿vale? Así que os lo diremos muchas veces a lo largo del curso, pero en este acto de clausura, pues está bien ya de empezar a daros la caña con el tema del trabajo fin de máster. Después están los módulos optativos, que son prácticas, dirección financiera o finanzas, e investigación. Cada uno tiene 12 créditos, ¿vale? En el desarrollo del máster no solo se pretende dar conocimiento, sino también intentamos que reforcéis esa soft skill, esa habilidad blanda, que yo las principales que considero son el tema de la actitud. La actitud creo que es fundamental. Eso es muy difícil enseñarlo, pero hay que intentar que la cultivéis, porque es muy importante. Y también la comunicación, ¿vale? La comunicación es fundamental porque podemos tener muy buenas ideas, podemos ser muy buenos profesionales, que si después esos resultados que tenemos, esos elementos que queremos transmitir, no sabemos comunicarlos, pues muchas veces es una pena porque se pierden, ¿vale? Por lo tanto, la comunicación también es un elemento que es importante que desarrolléis, ¿vale? Bien, aquí está de nuevo la estructura, ya concretada en las distintas asignaturas. Bueno, no lo voy a decir aquí, pues ya se había hecho en la matrícula. Y estos son los módulos optativos, las finanzas, las prácticas en empresas y las investigaciones. En esta transparencia están las empresas con las que colaboramos a la hora de hacer prácticas. Está Corporación Tecnológica, Encasa, Envase y Caja, la Confederación Empresarial de Andalucía, NTT Data, Netwing, Action Project, Vintali, el Área Portuaria de Sevilla, Andalucía Emprende, Coxa Bengoa y otras muchas más que no están aquí. Uno de los objetivos de las prácticas en empresas es que os quedéis a trabajar en ellas. Este año hay varios alumnos que se han quedado ya trabajando en alguna de ellas. Por ejemplo, en NTT Data, ya uno de los alumnos que colaboraba con nosotros se ha quedado trabajando. En Corporación Tecnológica, otra alumna que estuvo también haciendo las prácticas también se ha incorporado a la plantilla de Corporación Tecnológica. En Vintali hay otra alumna que también se ha incorporado a la plantilla de Vintali. Y bueno, hay algunas otras alumnas que también se han incorporado a otras empresas y que también se han quedado a trabajar en la plantilla. El tema de las prácticas es un tema complicado porque es muy difícil hacer que coincidan las necesidades de los alumnos, lo que quieren el alumno y lo que quiere la empresa. Muchas veces es una lotería, ¿vale? Porque nosotros podemos pensar que vamos a entrar en la mejor empresa del mundo, pero después el desarrollo de nuestro trabajo, la convivencia con los compañeros de esa empresa puede ser magnífica o puede ser un infierno.
Entonces, una persona le puede ir la cosa muy bien y a otra persona no. O sea, por eso es muy importante el tema de la actitud positiva, es muy importante. Y cuando se entra en una empresa, pues ir para adelante y, por supuesto, nosotros estamos aquí para ayudar. Y siempre que haya algún problema, veis algo donde no lo veis o hay algo que no estéis de acuerdo, yo siempre os pido que nos lo comuniquéis a la coordinación del máster y en la medida de nuestras posibilidades, obviamente intentamos solucionar todos los problemas que puedan surgir, que por suerte son pocos. En cuanto a los métodos docentes, pues ahí hacemos estudios de casos, juegos de empresa, invitamos a directivos, hacemos visitas a empresas, el Cubo, el Bus, Heineken, Coca-Cola, ¿vale? Este año, el 12 de noviembre, tenemos una mesa redonda donde hablaremos de transferencia de conocimiento entre Universidad de Sevilla y empresas, donde vendrá, pues, Miguel Ángel Pérez Polo representando el Cubo, Francisco Cusinó representando Andalucía Emprende, Leonardo representando a CTA, vendrá también la presidenta del Consejo Social de la universidad, que es una persona relacionada con la Cámara de Comercio de Sevilla, y Catalina, que es la directora del Secretariado de Transferencia. El 20 de noviembre hemos organizado una visita al puerto de Sevilla, es bastante interesante, es por la mañana y yo os pediría aquí que no os la perdierais. Y también la primera semana de diciembre, todavía la fecha está por confirmar, Miguel Ángel Pérez nos ha organizado otra visita al Cubo, que fue precisamente donde conocimos a Teresa, donde si tenemos la suerte de poder estar en otra mentoría de las que se hace en el Cubo, que es un espacio de aceleración de empresas, y también la suerte de conocer a proyectos que están allí acelerándose, y bueno, ya os contarán un poco Miguel Ángel cuál es la política y la estrategia de ese espacio de aceleración de empresas que es bastante efectiva y donde se han gestado grandes empresas aquí en la comunidad andaluza. Bien, ya cuestiones prácticas de logística. La web del MUIADE, muiade.uf.es, el correo del MUIADE, por favor, cuando tengáis que enviar un correo, enviarlo al correo oficial del máster, que es muiade.uf.es, no mandar correos personales. Ahí está también la página de la Facultad de Económica. También tenemos no lo he puesto ahí, pero tenemos también un LinkedIn. Desde aquí os animo ya a que nos pidáis invitación para entrar en el LinkedIn. Las sesiones de las distintas clases y las distintas actividades ya están colgadas en la página del MUIADE, en el apartado de sesiones y horario de sesiones. Ahí hay un Google Calendar y ahí están metidas todas las sesiones, los horarios, el aula, los profesores, ¿vale? Una ardua tarea que tenemos que agradecérsela a nuestro compañero Pedro, que está todos los días teniendo que ir actualizando que esto, la verdad que es un coñazo. Las aulas con las que disponemos son la TIC 2.1, que está en la segunda planta, la TIC Sótano 1, que está en el sótano, son aulas informatizadas con ordenadores, y también tenemos el aula 42, que está en la cuarta planta. Las clases, las sesiones, pues son presenciales y todo el material está colgado en la plataforma de la enseñanza virtual, ¿vale? Hay información, hay una página especial del máster, hay información general sobre los profesores, sobre las prácticas en empresas, sobre el trabajo fin de máster, ¿vale? Y estas son, digamos que las sesiones extraordinarias de nuestro máster, que son secciones sobre os aconsejamos sobre cómo desarrollar los trabajos fin de máster, cómo elegir el tema y cómo elegir a los tutores de los trabajos fin de máster. Y también resolvemos dudas de las prácticas de la empresa con la colaboración del vicedecano de prácticas de aquí de la Facultad de Económicas, José Antonio Molina.
El 28 de octubre son las sesiones sobre información de trabajo fin de máster y trabajo de práctica. Y el 10 de febrero y el 13 de febrero tendremos una sesión de biblioteca, o 2 sesiones de biblioteca, para ayudaros a ver cómo poder utilizar los distintos recursos, bases de datos que tiene la universidad para hacer trabajos de investigación, trabajo fin de máster, trabajo de asignatura. Muchas veces los recursos bibliotecarios, las bases de datos, están infravalorados. El valor de las bases de datos es fundamental. Y ya no solo el valor económico, que lo es. O sea, ahí la universidad se gasta una pasta impresionante por la utilización de bases de datos. Una base de datos que muchas consultoras, pues, yo qué sé, harían cosas por tener acceso a ella. Hay bases de datos en las cuales tenemos acceso directo a todas las empresas del registro mercantil. Están todos los estados financieros. Bases de datos donde hay estudios de mercado buenísimos, donde a lo mejor comprar un estudio de mercado de ese proveedor pues podría costar 3.000 euros. Y aquí en la universidad es gratis. Muy tristemente, como es gratis, no se valora, ¿vale? Pero tiene un valor súper importante. Y yo no soy de la biblioteca, pero es importante que lo valoréis. Después tenemos el tema de las prácticas. El máster tiene una optatividad, que son las prácticas curriculares. Hay un número digamos, clausu de prácticas curriculares, que son 12 prácticas, más de 12 alumnos no se pueden matricular en las prácticas. Pero si hay alguno que no entra en las prácticas curriculares y quiere hacer prácticas, pues existen también las prácticas extracurriculares. Las prácticas extracurriculares se gestionan por el servicio de prácticas de la universidad, que no están aquí en la facultad, sino que están en otro edificio, otro centro, y otra institución que está en Ciudad Jardín. De todas formas, nosotros os ayudaremos a gestionar si alguno está interesado en hacer esas prácticas extracurriculares. Y bueno, ya poco más me queda que deciros, tampoco quiero dar mucho la brasa, daros la enhorabuena por haber elegido el máster, darnos nosotros también la enhorabuena por tener otro año más un grupo de alumnos maravillosos. Y nada, esperemos que todo vaya bien, que tengáis mucha suerte, que se cumplan con creces los objetivos que habéis marcado. Y nada, que aquí nadie regala nada y que todo esto es muy bonito, pero hay que trabajar, ¿vale? Entonces, enhorabuena y mucho ánimo y a trabajar y a por ello. Y de una forma rápida, si alguien tiene algo que preguntar o... Creo que podríamos dedicar unos minutos a daros la palabra a vosotros, por si queréis hacer alguna pregunta, bueno, no a los coordinadores, o a los coordinadores también, pero a los coordinadores nos vais a ver muchísimas veces. Me refiero a nuestra conferenciante invitada. Si queréis hacerle alguna pregunta o tenéis alguna curiosidad, creo que es el momento para hacerlo. Venga, no seáis tímidos. El año pasado sí hubo muchas preguntas, ¿verdad? Romper el hielo es muy difícil, ¿verdad? Sí. El primero siempre es el más difícil. Ya luego se anima. Van 2 puntos de la nota el primero que sale. Eso es, 2 puntos al primero que sale. Convalidado. Yo, muchas gracias. Suscribir. Ahora, de todas maneras, vamos a tener un momento para los que seáis más tímidos y no queráis salir en el streaming, pues nos vemos ahora en el tercer tiempo. Allí hay una... Sí, fenomenal. Venga, pues. Genial. ¿Le puedes pasar a Alfonso? En realidad, esta es la parte que a mí más me gusta. Claro, esta es la que más me gusta. Sí, a todos nos interesa saberlo. Hola, buenas tardes. Hola. Quisiera saber cómo es el horario, porque sale un link y no me sale nada cuando lo hundo. Entonces, esa es como una duda que tengo. Y otra que tengo es que cuando yo iba a matricular, yo no pude matricular prácticas porque no tenía como el NIE o algo y no me dejó hacerlo. ¿Cómo lo hago ya después de haber matriculado?
Gracias. Vale. Bueno, las dos preguntas son para nosotros, Feli. Soy los famosos. De momento. Bueno, respecto a la primera pregunta, los horarios están actualizados en la página web del máster, en mueade.us.es. ¿Vale? Hay una pestaña de sesiones y ese calendario es el que mantenemos actualizado. Hay también una versión del calendario que está en la web de la facultad, pero bueno, ese es más rígido, hay que pasar por varios filtros y entonces es posible que no siempre esté actualizado. O sea, mi recomendación es que miréis siempre el calendario en la web del máster, ¿de acuerdo? Que allí ya nos encargamos nosotros de introducir todos los cambios que se hayan producido, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos 2 o 3 cambios que incluir en el calendario. Pero bueno, esta semana, por lo menos esta semana, os puedo asegurar que es correcto lo que pone ahí, de momento. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que esto quizás mejor lo hablamos la semana que viene, que tenemos una sesión, que como ha dicho Félix, el día 28, el martes 28, tenemos una doble sesión de información sobre prácticas de empresa y sobre trabajo fin de máster. Y vamos a contar ese caso. Eso que te ha pasado a ti está sucediendo desde el año pasado porque la universidad cambió las reglas. Bueno, no la universidad, fue porque la legislación obligó a la universidad a cambiar las reglas y entonces pues no se podían admitir matrículas de personas que no tenían ese número de la Seguridad Social. Entonces, nosotros arbitramos, ya tenemos un procedimiento arbitrado para intentar paliar esa situación, ¿vale? Pero lo contamos el próximo día, ¿de acuerdo? Venga, me atrevo yo. Claro que sí. A ver, como te había dicho, aquí, bueno, la irrupción de la IA, que tú que eres una experta, pues me gustaría que nos contaras un poquito así, realmente qué balance, cómo lo ves, porque yo verdaderamente, a ver, yo soy, de hecho todos estamos aquí, ahora los profesores hacemos los exámenes con la IA, los alumnos no lo hacen, los trabajos con la IA y nosotros los corregimos después con la IA, con lo cual al final el balance, si nuestra productividad crece o no crece, ¿es una amenaza al trabajo o no? Los trabajos son todos planos y a partir de ahí, como están todos con la IA, resulta que son todos iguales y ya no tienen alma. No sé, ¿qué impresión te da a ti? Qué bueno, pues mira, antes de responder, puntualizar, porque yo no lo sabía, pero yo me rodeo de expertos en IA. En realidad, aquí para aprender, pues lo que he comentado, ¿no? Y precisamente el experto que he mencionado me ha comentado Félix que hizo este máster. Joaquín Peña hizo el máster de Mueade, con lo cual, fijaos, la casualidad, ¿eh? Esto no estaba preparado. Pues para mí es verdad que ahí estamos acompañando a empresas en esos procesos y vemos de todo. Vemos el empresario que quiere despedir y los que despiden y luego vuelven a contratar. Es decir, la clave para mí es algo muy importante que vais a aprender aquí. Yo he visto, me ha dado mucha alegría ver los 19 créditos, eso de procesos. Es decir, el que no sabe de procesos no sabe aplicar la IA. Eso yo sí que lo tengo claro y lo he aprendido gracias a los procesos de transformación con IA que estamos haciendo en empresa. Es decir, es verdad lo que tú acabas de comentar, que la estamos usando sin criterio, en las organizaciones nadie sabe, la gente mete documentos que no, ¿sabes? Hemos pasado como de, Instagram me está escuchando, me ha ofrecido una campaña personalizada, pero a la IA le estamos subiendo las analíticas, es decir, que hemos pasado en muy pocos meses, ¿no? Hemos pasado y seguirán, ¿no? Y seguirán pasando. La relación que tenemos con la inteligencia artificial, pues está evolucionando y en realidad para mí la clave y la aprendo gracias a estos profesionales, es la clave del control de los procesos. Las empresas que no estén controlando sus procesos no van a poder aplicar la IA de una manera eficiente, porque al final los procesos es personas y no le puedes meter la herramienta sin conocer el proceso, sin conocer la descripción de puestos y funciones. Todo lo que estáis viendo aquí de la parte de procesos, para mí es el gran aprendizaje,
porque intentamos meter la herramienta y por eso los proyectos con IA fracasan, porque no le estás metiendo la capa del proceso, de la escucha del proceso de la persona, y por eso pues nos rebelamos a veces a usar determinadas herramientas, esto parece que no es útil, tenemos ese miedo de, uy, si ahora aplico la IA, un caso que contó Joaquín en el Al-Andalus Innovation Venture, efectivamente, un caso de aplicar al CRM de HubSpot, la inteligencia artificial, pues si tú no aportas valor como coordinador comercial o responsable comercial, si tú no aportas un valor y utilizas la herramienta bien, tu trabajo se puede ver cuestionado. El tema es que si el empresario o el propio trabajador dedica el tiempo que le sobra o que se libera a innovar, a generar nuevas líneas de negocio, en fin, es una maravilla. Lo que pasa es que hay que partir de esa base, ¿no? de procesos y de ver cuáles son las tareas repetitivas que se pueden automatizar y efectivamente con ese tiempo que se libera hacer algo más productivo, que es lo que yo he comentado. Es verdad que no he entrado en mucho detalle en el intraemprendimiento que yo estoy viviendo, pero precisamente es mi trabajo de consultora de marketing y comunicación, le estoy aplicando los procesos y estoy generando un sistema multiagente, que es la especialidad que tiene Joaquín. Y no te he contado también que estoy haciendo el doctorado y además pendiente de la mención de doctorado industrial. O sea, que es que ha sido que tú lo has dicho y digo, es que llevamos mucho tiempo sin hablar. Así que para mí ese sería como el resumen y reforzar el tema de los procesos que cuando he visto que no conocía el detalle de los créditos, es fundamental. Los que salgáis de aquí expertos en procesos, con nada sois expertos en IA, en el sentido de que no es programar, sino que la clave está en el criterio porque al final está todo muy low code o no code, es decir, que ahora mismo la IA se puede utilizar a unos niveles de dirección, ¿no? Que es lo que se pueden utilizar con herramientas sin saber de código, sin saber programar, pero la importancia es el conocimiento de los procesos, ¿no? Entonces me ha dado mucha alegría cuando lo he visto en el programa con esa importancia, porque es que toman más relevancia que nunca las operaciones y los procesos en las compañías, porque si no es imposible que salga con éxito una transformación digital, ¿no? Con IA. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, Esther, nuestra compañera Esther, profesora del máster también. Muchísimas gracias, a mí me ha encantado la charla, Teresa y Paco, vamos. Chapo, muchas gracias también. Aprovechando que es que como el grupo es tan diverso, internacional, ¿no? Tan diverso, a mí es una de las cuestiones que más me encantan de este máster, porque la clase, eso es muy, muy dinámico, todas las mentes pensando cada uno en una cosa, como decía Paco, cuando nosotros intentamos transmitir unos conocimientos y cada uno mirándolo de una manera. Entonces, un poquito por focalizar, como tú le tienes tanto conocimiento de LinkedIn y ellos también son de fuera, y creo que es una red bastante importante y creo que es un trabajo que se tiene que hacer y que se tiene que pensar. Entonces, sí les podías dar 3 o 4 claves, porque las has hecho tantas cosas y nos ha entusiasmado hasta a nosotros también. Genial. Pero creo que 3 o 4 claves hay para que ellos preparen sus perfiles bien preparados ahí en LinkedIn y hagan en esa red con los antiguos alumnos también. Fenomenal. En fin, pues sí, esa es la pregunta. Me encanta porque justo mañana tengo una formación in company en una empresa, o sea, ya las empresas se están poniendo las pilas, bueno, ya no, llevo a CTA, que salía ahí también, hace 10 años, o sea, llevo muchos años, las empresas se están poniendo las pilas, pues imagínate si nosotros nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Pues me encanta el tema de lo internacional, no lo he comentado, pero yo tuve la suerte de hacer un programa en Estados Unidos y éramos perfiles de Serbia, Montenegro, Kazajistán, Alemania, Portugal, Italia, es decir, y yo de ahí he tomado una visión del mundo. O sea, ha sido algo que lo vaya a vivir en España, yo lo viví allí, pero lo vaya a vivir en España y en realidad para mí la clave fue la experiencia internacional, las claves culturales que podéis conocer de vuestros compañeros, no os imagináis lo que os puede ayudar en el ámbito empresarial. A mí eso me ayudó en este programa que hice en 2023 y para mí la reflexión fue que el mundo es mucho más pequeño de lo que pensamos y que hay que de verdad aprender de las diferentes culturas por lo que eso luego nos puede aportar a nivel profesional, ¿no? Así que os animo a aprovechar esa red internacional que es una maravilla, tampoco sabía que era tan diversa, así que es fenomenal. Y con respecto a LinkedIn os lo cuento muy, muy rápido, ¿vale? Daría como para 4 horas o 20, pero os lo cuento en 4 pasos, ¿vale? Yo siempre tengo 4 pasos. Es una red que, como sabéis, funciona por
por grados. Es decir, que si estáis conectados a Félix y Félix está conectado conmigo, podéis estar conectados conmigo. Es decir, otro gurú llegará y os dirá, no, solo conectaros a personas de vuestro sector. Para mí no, porque al final, si yo estoy conectado a Félix porque es mi vecino, no porque esté aquí, ¿no? Imagínate, o porque lo conocí en el cubo, es decir, por cualquier cuestión, a tu vecino, pues sí tiene sentido, porque a lo mejor la mujer de tu vecino o el cuñado de tu vecino es responsable de recursos humanos en una gran empresa. Entonces, para mí eso es una clave, es un mito a desmontar, ¿vale? Es decir, el paso 1 sería la preparación del perfil. Sabéis que una primera impresión solo se da una vez, con lo cual tenemos que la foto, el título, que tenga las palabras clave, ese extracto de LinkedIn en el que hablamos de nosotros mismos, que si lo hacéis con IA que no se note, porque en realidad todo el mundo lo está haciendo con IA y al final a mí eso me da mucha pereza. Pues imaginaos a los reclutadores, a las personas de recursos humanos, o sea, que lo hagáis vosotros. Y esa parte, como digo, primera, optimización del perfil. Echarle media hora, una hora, meterle todos los cursos. Hice un curso de prevención de riesgos laborales, el máster del TFG lo hice de automoción, meterlo todo. O sea, al final le estamos dando una información para que nos encuentren. Y yo he tenido alumnos que por meter el grado en automoción lo han llamado de una gran compañía europea. ¿Por qué? Porque hizo el TFG efectivamente de algo que estaba buscando la empresa. Es decir, optimización del perfil a tope. Segundo paso, ampliación de la red. Como yo digo, Diógenes de los contactos, es decir, cualquier contacto suma, el QR, la tarjeta que comentabais, ¿no? Y el QR de LinkedIn en la propia aplicación, y te vas llevando, vas a un evento, coges tarjeta, al día siguiente, encantado, tal. O sea, el segundo paso sería ampliación de la red. El tercer paso sería aportar valor, en la línea de lo que he comentado antes, compartir contenido que sea importante para vuestra red. Es decir, ¿de qué he aprendido yo esta semana en el máster? Pues de operaciones. Pues voy a hablar de operaciones, sin síndrome de impostor y sin nada. Lo que he aprendido, intentando que los demás aprendan, y así estáis visibilizando que sabéis. Es un círculo virtuoso, si os dais cuenta. Os alimentáis, lo compartís, os visibiliza y vuestra influencia va creciendo y crece vuestra red, ¿vale? Este es el tercer paso. Y ya el cuarto paso y último es el de los mensajes privados para quiero hacer prácticas en tu empresa, me gustaría presentarte esta propuesta, en fin. Primero, optimización de la red, segundo, o sea, del perfil. Segundo, ampliación de la red. Tercero, aportar valor con publicaciones. No tiene por qué ser todos los días. No quiero que os convirtáis en un pesadito de LinkedIn a los que silenciamos, sino que una vez a la semana, algo así. Y no solo lo que vosotros decís, sino también los comentarios, aportar valor. Y el cuarto paso, pues ir a buscar proactivamente lo que os interesa para que esa red la aprovechéis. Así que muchas gracias por la pregunta, porque es un tema que me gusta mucho y les hace mucho bien. Muchas gracias. Gracias a ti, yo creo que hemos tomado nota todos. Genial, gracias. Bueno, muy bien. Pues la verdad es que ha sido creo que un fin de acto perfecto. Nos quedamos con esas 4 claves todos en la memoria. Y si no tenéis ninguna pregunta más... Sí, por ahí hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta un poco más específica al tema de... El micro, ¿no? Quizás. En el streaming. Gracias. Yo tengo una pregunta un poco más específica al tema del marketing. Creo que ahora tal vez los métodos de marketing tradicionales, que eran los comerciales en la televisión y los carteles, la gente los ve un poco anticuados, digamos, y ahora es más en las redes sociales. Y ahorita también está muy en tendencia el contenido orgánico en lugar de los anuncios pagados. ¿Qué opina usted que, digamos, atrapa más al público? ¿El contenido orgánico, que tal vez tiene que ser un poco muy específico, o los anuncios pagados? Muy buena pregunta. En realidad también es otro de los temas con mi metodología, ¿no?, en la que me estoy centrando, pues precisamente va sobre darle una vueltecita de tuerca al marketing, que efectivamente pues ya todo se hace, todo se paga, estamos saturados de anuncios. Entonces, para mí la clave sería un paso previo, la segmentación y hacer un mapa de públicos, y además nos equivocamos porque intentamos llegar al cliente, a quien nos va a comprar, y en realidad la clave es ir al cliente, pero también a los recomendadores.
a toda esa potencia de ese mapa de públicos, drivers de compras, recomendadores. Y para mí sería la clave aportarles valor a ellos con contenido orgánico, es decir, sin pagar, para empezar, igual que os digo, primero el LinkedIn sin llegar a pagar, lo puedes exprimir, decir, los contenidos sin llegar a pagar, metiéndole el offline, porque estamos muy saturados de online también, entonces lo que es offline al final apoya a que el digital tenga más viralidad, con lo cual metiéndole el offline también me refiero a eventos, ¿no? Por ejemplo, y por supuesto de esos mapas de público hacer una segmentación y hablar del tema que precisamente le interese a ese público específico, no de lo que queremos hablar nosotros, que es de lo que vendemos, de lo que hacemos, de nuestros servicios, es decir, es más totalmente dado la vuelta, ¿no? Sino de lo que el cliente o el recomendador o mi audiencia quiere escuchar, ¿no? Para mí eso sería la clave, porque al final eso termina de las redes sociales en el grupo de los amigos de WhatsApp. Eso significa que ha aportado valor, ¿no? Que ha roto esa barrera, ¿no? de un conocimiento que realmente es útil, ¿vale? Para mí sería como la palabra clave, ¿vale? Gracias. Nada, un placer. Muy bien, estamos explotando aquí a nuestra invitada. Feliz. He venido a esto, ¿eh? Yo, si no... Hay otra pregunta por aquí en primera. Fenomenal. Sí, gracias. Sí. Que vaya, ¿no? Ahí va. Gracias. Gracias. Nos estaba comentando que algo que le parece muy importante es encontrar un área que te apasiona, ¿verdad? Que en tu caso fue más salud, tecnología, ¿verdad? Sí. Bueno, yo me dedico al mercadeo y sé que dependiendo de la industria es un trabajo completamente diferente, Total. aunque sea el mercadeo, ¿verdad? Y me gustaría saber un poco sobre cómo usted pudo llegar a entender o saber que esa área de salud, tecnología era en lo que quería desenvolverse. Qué bueno, pues muchas gracias por esa pregunta, porque en realidad es muy útil para todo y ojalá yo lo hubiera tenido claro desde el primer momento. Pues yo lo que hice fue en mi momento mirar con retrospectiva, es decir, yo ahora me dedico a comunicación y marketing en ciencia, en tecnología, en salud, en innovación, en esas áreas STEM, ¿no? Y yo eso no lo tuve claro desde el principio. Pero ¿sabes por qué fue? Porque no me escuché lo suficiente a mí misma. Te explico, ¿no? Yo esto pues lo pude descubrir justo antes de irme a Estados Unidos, como sería como en el 22 o por ahí, y realmente yo llevaba haciendo eso desde 2007 en el Hospital Virgen Macarena, es decir, en una revista de I+D. ¿Qué pasa? Que hasta que no tienes ese momento de repensar, de pararte, no haces esa labor de retrospectiva. Entonces yo lo que te diría es que hagas esa labor de retrospectiva hacia atrás de lo que te vibrara, ¿no? Yo, por ejemplo, pues antes de hablar con un dermatólogo, jefe de unidad de gestión o cardiólogo, o sea, yo al final tenía que pasarme el día anterior para poderle hacer una pregunta para la revista de I+D+I con coherencia. Yo me pegaba la tarde antes estudiando para hablar con esa persona y no me pasaba el tiempo. O sea, y era como, estaba motivada, no estaba echando cuenta de si me pagaban en una beca, sino yo estaba esa tarde estudiando porque al cardiólogo le tenía que preguntar con autoridad, Entonces, para mí sería observaros en qué momento estáis en ese estado de flow, en ese estado de conectados con una tarea que realmente tú estás incluso sin ser consciente de que está pasando el tiempo, que se te olvida comer, que no, ese momento como de enamoramiento con una temática. Y a esa. Para mí es muy difícil, ¿eh? Yo esta temática, comunicación y marketing, a lo mejor hubiera sido más fácil la moda, el turismo, que hay más en Sevilla. Es decir, para mí, yo sé que esto es un reto. Yo le estoy intentando vender comunicación y marketing a perfiles que son difíciles, que son los investigadores, que son los científicos, es decir, a los públicos objetivos más complicados, ¿no? Pero al final ese es mi sueño, es mi proyecto de vida y es a lo que le dedico las horas infinitas y que tiene un nombre, ¿no? Y que se llama el método Lumen, que le puse un nombre para poder materializar ese propósito, ¿no? que tú me estás comentando. Entonces yo te diría que observes, ¿no? Que hagamos esta labor de introspección y veamos
en lo que sea de nicho, si es que hoy día lo que triunfa es el micronicho, si a ti a lo mejor lo que te gusta son los eSports, los deportes electrónicos o videojuegos tal, pues a tope por ahí, porque al final vamos a pegarnos 8, 10 o 12 horas conectados al día con esa temática, con lo cual que te sea lo más light posible, ¿no? ¿Te sirve más o menos? Sí, muchas gracias. Nada. Muy bien, bueno, pues si os parece, yo creo que es buena hora para cortar, ¿vale? Pero podemos seguir hablando y conociéndonos un poquito en el bar de enfrente, si te parece, Feli. Genial. Vale, pues si os parece, vamos a tomarnos una bebida, el que quiera cerveza, pues cerveza, el que no, pues, ¿vale? En el bar de enfrente y seguimos hablando y nos vamos conociendo un poco, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues se cierra la sección. Bienvenido a todos.